Me quiero sumar a esta sesión de vivencias y quiero iniciar contándoles a todos, pues algo referente a la justicia que Dios ha escrito en la tabla de mi corazón y digo que lo ha escrito porque no fue una cuestión ligerita ni corta. Este proceso en mi vida yo puedo calificarlo como uno de los más fuertes que he atravesado, pero a la vez una de las vivencias más gloriosas en las que he visto a Dios. En el 2015, mi esposo fue diagnosticado con una enfermedad seria y con este asunto, pues se detonaron una serie de situaciones que pues vinieron a sacudir el barco, vamos a decirlo de esta manera. Cuando todo esto se detonó, el diagnóstico que recibió fue cirrosis hepática no alcohólica y era una situación incierta. Cuando Dios habló a mi corazón sobre este asunto, ¿sabes de qué me habló? Me habló de justicia. Y tú te preguntarás cómo Dios puede venir a hablar de justicia cuando tu problema es salud. En toda esta fase de mi vida, pues Dios dijo lo siguiente. Dijo, yo aderezo mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Quizá mi entendimiento se quedaba bien corto con respecto a esto que Dios estaba literalmente pues comprometiéndose a hacer. La enfermedad o el diagnóstico que hemos recibido pues no es una cuestión ligera ni tampoco un asunto para lo que los doctores dices pues tienen un tratamiento y ya. Dios nos habló de justicia y Dios nos habló de que Él estaba a cargo de esos angustiadores y que una mesa estaba servida para nosotros. Fíjate cómo, si humanamente evalúo ese entorno o contexto en el que me encontraba, pues estábamos nosotros en una situación de desventaja. Podemos hablar de que somos extranjeros en un país que no es el nuestro. Segunda, que no se cuenta con, en ese entonces, con seguro médico. Y tercera, que la situación por la que mi esposo era diagnosticado con este problema en el hígado era por una cuestión hereditaria de un gen que está presente en su familia. Todas estas cosas pudieran sonarnos a nosotros como una injusticia y como una situación en la que dices, ¿cómo es posible que yo me tenga que enfrentar a algo de este tamaño cuando carezco de la manera de hacer frente al asunto? Pues Dios habló de justicia y Dios manifestó su justicia. A lo largo de estos 7 años, porque han transcurrido 7 años, ha sido un proceso en el que Dios no desapareció mágicamente a los angustiadores. Dios no hizo en un, pues, abrir y cerrar de ojos que esta enfermedad desapareciera. Sin embargo, ha sido un caminar en el que hemos vivenciado, hemos palpado y hemos visto a Dios mismo. Él no habló por hablar. Él habló y lo que dijo lo cumplió. Y lo que puedo yo compartirles a todos ustedes es que aquellos que vinieron en nuestra contra, Dios ha utilizado todo esto para nuestro beneficio. Recientemente, después de chequeos médicos y de un proceso largo, los médicos han testificado y han hablado desde su postura médica diciendo esto, pues, en lugar de ser una enfermedad progresiva, como es considerada este mal hepático, pues ahora está desapareciendo completamente y lo que nosotros vemos de esa enfermedad son solo sus espaldas. Por un camino vienen en nuestra contra, pero por 7 caminos huyen de delante nuestro. Dios ha servido la mesa y el banquete ha estado buenísimo. No te puedo negar que han habido noches de llanto y que han habido lágrimas en el proceso, pero Dios ha sido fiel y quiero iniciar con ese testimonio para todos, porque cuando atravesamos por eventos que no puedes de alguna manera ligar con tu lógica y frente a los cuales tú puedes mirar que no cuentas con los recursos para hacerle frente, Dios viene y te dice, tranquilo porque hay una mesa puesta, tranquilo porque esto yo
lo tengo en mis manos. Y esto que sucedió conmigo, no estoy compartiéndolo esta mañana con ustedes para que lo vean como la excepción y digan, bueno, eso sucedió con ella, pero a ver cómo nos va a nosotros. En realidad, lo que Dios nos está presentando es que su justicia no es la excepción, sino la regla. Él es justo y su justicia es eterna. Por consiguiente, si tú estás atravesando por una situación que en estos momentos puede que tu entendimiento no esté pudiendo procesarla completamente, pues bienvenido a esta sesión porque esta charla es para ti. Así que permítame dar gracias y continuar recibiendo esto que Dios va a seguir ampliándonos con respecto a esta parte de su carácter, que es su justicia. Padre, yo te bendigo y te agradezco porque tu justicia es eterna y porque tú eres el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Yo te doy gracias porque en ese todos hay un absoluto que no deja fuera uno solo de nuestros asuntos. Tú eres el que hace justicia y tú estás abriendo los ojos de nuestro corazón para que esto pueda ser una realidad en medio de los eventos que podemos estar pasando el día de hoy. Gracias porque tu Espíritu Santo es el encargado de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y Él hace un muy buen trabajo. Gracias por lo que en esta sesión estás haciendo ya y por el fruto de tu palabra viva hablada en nuestros corazones. En Jesús. Amén. Pues para continuar recibiendo y viendo esto que Dios tiene para nosotros aquí, voy a proyectar la parte 3 que completa una serie que venimos recibiendo desde hace 2 semanas atrás. Para quienes han estado siguiendo esta secuencia, pues bienvenidos, y para quienes no han escuchado las otras 2 sesiones, les invitamos a que tengan oportunidad de hacerlo a través de YouTube. Ahí pueden encontrar las otras 2 secciones para que puedan tener el cuadro completo. Sin embargo, vamos a hacer de todas maneras un breve resumen que nos permita ligar esto que venimos recibiendo, y sabemos que Dios nos tiene aquí enfocados en recibir justicia, no tanto en el hecho de entender más y más definiciones sobre esta palabra. Dios quiere que tú vengas a comprender que la justicia se trata de un asunto que necesitas recibir de manera constante y de manera continua. No es un evento, no es una cuestión de una vez y ya. Es una cuestión que implica tu decisión y que es un acto voluntario y personal. Así que continuamos adelante recibiendo esos pasos prácticos y sencillos para ver la justicia, pues aterrizando en nuestra realidad presente. En la parte número 1, Dios nos trajo a ver que Él tiene una mesa servida en la cual aquel que tiene hambre y sed de justicia, Él se encarga de saciarle y de saciarle pues por completo. Esta promesa entonces coloca a Dios como aquel que alimenta, como aquel que sirve y como aquel que está a cargo de suministrar esta provisión de manera ininterrumpida. Posteriormente, en la parte 2, venimos al Salmo 23 y Dios nos habla de esta misma mesa. Y nos habla de una mesa en la que dice que hay un elemento que son los angustiadores. En el Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 5, leímos que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta promesa entonces nos habla de nuevo que Dios ejerce y lleva a cabo y realiza su justicia y protege el derecho de cada criatura con absoluta equidad si venimos a entender cómo participamos de esta mesa. Y posteriormente estuvimos nosotros conversando con respecto a que hay 4 factores o 4 elementos que Dios menciona o aborda dentro de esta promesa. Él primeramente habla de sí mismo y por eso ves que el número 1 dice Dios. Él es el elemento que dice: yo estoy a cargo. Yo en esta mesa soy el que dispone lo que se sirve, lo que no se sirve. Yo aquí estoy pues a cargo de que se suministren todo lo necesario. Segundo, hay una mesa y en esa mesa hay comida. Ese es el factor número 2.
Luego tenemos el factor número 3, que se trata de mí, se trata del que come en la mesa. Y luego tenemos al último factor, que son los angustiadores. En la parte número 2 estuvimos abordando ampliamente esta sección acerca de los angustiadores, y como yo estaba compartiendo el testimonio hace unos minutos, pues en mi propia existencia Dios no vino y los desapareció mágicamente, pero a través de ellos nos ha permitido verlo a Él glorificado, y algo que podía ser una experiencia caótica, Dios se ha encargado de hacerlo un testimonio de gloria en el cual nosotros ahora podemos ver a Dios y podemos pues también ser fuentes para otras personas que atraviesan en situaciones parecidas. Ahora, en medio de estos 4 factores, hemos abordado el asunto de los angustiadores, pero vamos a continuar adelante entonces viendo lo que Dios hoy va a seguir pues presentando para nosotros en ese cuadro. Y como puedes ver, cerramos la parte número 2 hablando acerca de que la justicia está servida, que en esa mesa hermosa que Dios tiene para nosotros, la mesa tiene y está ya a nuestra disposición la justicia. Ahora Dios es justo, y todo lo que hasta aquí tú has escuchado puede resumirse en esta frase que está aquí, que dice, pues maravillosa la justicia. Y decir de verdad que me impresiona lo que Dios hace y lo que Dios es. Sin embargo, puedes de alguna forma en lo profundo de tu interior relacionarte con esta frase que dice aquí, pues yo aún no la veo. Yo sigo orando y sigo esperando. Y si tú tienes algún parecido con esto que aquí estoy hablando, pues bienvenido a esta charla, porque vamos a poder comprender cómo nosotros nos movemos de esta espera y nos movemos de pues esta sala donde estamos ahí diciendo, pues sigo aquí, como cuando vas al doctor y te tienen horas ahí y tú dices, ¿qué hace aquí? Pues esperando al doctor. Dios quiere moverte de la sala de espera y quiere que entres ahora sí a conocer, y a que esto ya no sea para ti una cuestión que oyes en los testimonios de otras personas, sino que se vuelve para ti una realidad. Por lo tanto, si tú puedes decir, pues yo aún no veo la justicia en mi situación, pues esta sección va a hablarte volúmenes con respecto a tu parte. Vamos a hablar de cuál es esa, pues vamos a llamarle responsabilidad que recae en nosotros, porque Dios dice que Él sirve la mesa y que Él pone el pan, y ya hablamos de los angustiadores, Dios también se hace cargo de ellos, pero ahora venimos al asunto del que viene y se sienta a la mesa. Y esta parte es crucial, esta parte es determinante. Si no entendemos cuál es nuestra parte, te voy a decir una cosa, dejamos a Dios plantado con el banquete. Si alguna vez tú has tenido invitados y has preparado una mesa y tienes todo listo y de repente pues no se aparecen o no vienen o tienen alguna situación y no llegan, pues tú sabes un poquito cómo eso se siente, y Dios quiere que esta situación no sea un evento en el que tú dices, pues ahí Dios se queda con su asunto y yo sigo orando y sigo en la sala de espera, confiando en que un día de estos llegaré a ese banquete. Lo primero que tenemos que tener presente es que en esta mesa come el que tiene hambre. En esta mesa come el que tiene hambre. Y Dios aquí nos presenta entonces, como leímos en Mateo 5, que esa hambre, Dios dice que es un hambre particular porque es hambre y sed de justicia. No nada más dice el que tenga hambre y sed, que venga y yo lo voy a saciar. Dice el que tenga hambre y sed de justicia. Primeramente, ¿qué cosa es la justicia? Justicia es esa capacidad de Dios para poder proteger el derecho de cada criatura con una equidad absoluta. Si tú te pones a pensar por qué Dios habla de tener hambre y sed, esto no se trata de porque se acabó la comida. Es que se terminó. Ya no sirvieron más justicia y pues nos agarró el hambre. Esta hambre y sed implica un asunto constante y continuo en el que tú necesitas participar. Cuando Dios habla de que tú tengas apetito y necesidad de continuar recibiendo la justicia, es porque Dios está dejando por entendido para nosotros
y por sentado de que la justicia no puede ser una situación de que hoy conoces, hoy escuchas esta sesión, hoy dices amén y te vas y dices, me encantó, pero bueno, no sé qué más. Esto es algo que tú repetidamente vas a ser invitado a volver de nuevo a la mesa y de seguir comiendo y de seguir, pues, disfrutando de esto que Dios así te sirve. Mira, tan sencillo como esto, en la mañana tú desayunaste y dices, bueno, ya estoy satisfecho hasta la semana entrante. ¿Verdad que no? Nadie dice, ya desayuné hoy, en 8 días vuelvo a desayunar. La verdad es que en un poquito de o en un lapso corto de horas, tu estómago va a volver a recordarte de que, oye, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que sigue? Por favor. Y si tú lo ignoras, pues más tarde te lo va a recordar más fuerte. Y así como entendemos esa hambre y esa sed por el alimento sólido y el alimento físico, pues Dios presenta esta comparación para que entendamos que la justicia necesita ser una constante y necesita ser una situación presente, de la cual no podemos nosotros estar como desconectados y decir, ah, sí, sí, la justicia de Dios, ya me voy a acordar como en un rato. Esto es algo que va de vivencia a vivencia, de minuto a minuto. Por lo tanto, Dios nos deja claro a todos, nos deja claros a todos nosotros que se trata de un hambre particular. Es esta hambre y sed de su justicia. Ahora, como puedes ver en la imagen, hay una línea que divide esta sección y que nos presenta del lado derecho a una persona que se mira pues con mucha hambre. Eso es lo que esta imagen está presentándonos ahí, por eso ves que dice que la comida no, y es que este individuo se muere de hambre. Este individuo no ha podido comer de esa mesa y está en una situación en la que pues ve la mesa, huele la comida, está cerca de la mesa, pero no necesariamente está degustando y participando de esta. Es aquí donde nosotros vamos a empezar a hacer la diferencia y vamos a empezar a comprender por qué yo, que soy hijo de Dios, que hablo de justicia, que me sé los versículos acerca de este carácter de Dios, pues no puedo todavía verme completamente degustando ese alimento y viendo la justicia de Dios en mi propia existencia. Vamos entonces a ver que hay otros tipos de hambre que pudieran confundirse o que pudieran para nosotros ser como sinónimos. Y Dios quiere en esta tarde que para ti haya claridad al respecto y empecemos a ver cómo lo que para nosotros puede sonar que es justicia, en realidad no lo es. Entonces, la primera cosa que puede ser otro tipo de hambre, que no es esta hambre y sed de justicia de la que Dios habla, es tener hambre y sed de venganza. Cuando alguien comete alguna situación que te daña, que te duele, que te afecta seriamente, puede surgir por ahí sentimientos de poder aplicar la ley del talión ojo por ojo y diente por diente. Quizá no lo podemos hacer abiertamente, pero sí hay en nuestro interior, en mayor o menor medida, el deseo de que esa persona pruebe tantito de su propio chocolate. Y esta hambre y sed de venganza no tiene nada que ver con el hambre de la cual Dios nos habla del lado izquierdo de este diagrama. El hambre y sed de venganza, entonces, puede estar en tu corazón dando vueltas y vueltas y vueltas, y oras, y ayunas, y clamas, y cantas, y tú estás esperando en Dios. Pero aquí adentro está alojado ese enojo y esa necesidad de hacer revancha por lo que te hicieron. Y no sabes cómo lidiar con eso que en tu interior es una guerra. Esta hambre y sed de venganza entonces te permite oler el pan, te permite ver la mesa, pero te estorba y te limita de venir y gozarte de ese banquete en toda su expresión. Otra situación que se suma a esta es el hambre y sed de lástima. Puede ser que cuando ocurren
situaciones dolorosas y difíciles en la que podemos ver presentes a los angustiadores y nosotros nos vemos en un escenario en el que empezamos a aceptar que verdaderamente estamos en desventaja y por ahí se asoma esta hambre y sed de lástima. Puede ser que uno esté buscando lástima de los demás o puede ser que uno está sumido en una situación en la que se autocompadece. En medio de esta hambre, comienzas a visualizarte, sí, como hijo de Dios, pero pobre de mí, porque tú no sabes por la que he pasado. Y hay tres diferentes clases de víctima en la que puedes empezar a verte sin percatarte de que todos estos asuntos están siendo una piedra en tu zapato. Que Dios está esta tarde presentándonos, no con la finalidad de avergonzarnos ni de hacernos sentir mal, sino de que vengamos a limpieza. El que te empieces a aceptar como víctima de Dios. ¿Por qué Diosito está permitiendo que pase por todo esto? Y empiezas a verlo a Él como la persona que está involucrada en hacerte daño. O puede ser que alguien se acepte como una víctima del diablo, es que el diablo me persigue, el diablo hace esto, el diablo me trae asediado. Y aceptándote como hijo de Dios, a la vez andas abrazando el hecho de ser una víctima del diablo. Y por último, el asunto de ser víctima de las circunstancias. Es que todos estos eventos me han puesto en este estado y pobre de mí. Yo quiero contarte otro testimonio en esta sección que de alguna manera continúa a esos eventos en los que mi esposo fue diagnosticado con esta enfermedad en el 2015. Y fíjate que en ese mismo año, cuando estábamos viendo todo lo que él necesitaba médicamente, todas las cirugías, los análisis, los estudios y todo ese proceso que llevamos, me sucedió lo siguiente, pues estando mi carro estacionado, pues resulta que lo chocan y se manda a reparación. Ahora, a los 30 días aproximadamente, mi carro de nuevo lo vuelven a chocar. Y digo que lo vuelven a chocar porque el coche estaba parado enfrente de mi casa. Como a los 45 días seguidos a ese evento, de nuevo mi carro lo vuelven a chocar y es necesario llevarlo al taller. En un periodo de 4 meses, mi vehículo había sido chocado en 3 ocasiones y no porque yo fuese una persona que no sabe conducir, sino porque sencillamente el vehículo, al estar estacionado afuera, esos eran los eventos que se estaban dando. Cualquiera de ustedes pensaría que yo tengo el carro mal estacionado afuera o que la calle en donde vivo es demasiado estrecha y que los vehículos pues pasan y me golpean. En esa casa vivimos 6 años. La calle es amplísima. Y en esos 6 años jamás, nunca nadie golpeó uno de mis carros estando estacionado. Hasta ese tiempo en el que sumado a todo lo que estábamos pasando con mi esposo, su salud, los doctores y todo lo demás, ahora se suman 3 choques del mismo vehículo, uno tras otro por mes. Cuando todo esto se empezó a sumar en mi plato y todos estos eventos, además de otra serie de factores a las que ahorita no voy a ponerle atención, lo que empezó a pasar así por mi cabecita, te puede sorprender, pero empezó a sumarse la idea que me decía, estás salada. Y es que en realidad no hay una explicación para que un vehículo estando estacionado fuera, 3 diferentes personas lo choquen por diferentes lados y esto empiece tu mente a querer programarlo en esta hambre y sed de lástima. Créeme que yo tenía en mi mano la evidencia para empezar a compadecerme y empezar a decir, pobre de mí. Empezar a verme como una víctima del diablo quizá, o de las circunstancias, o de Dios mismo, pensando que todo esto es castigo de Dios. Esta hambre y sed de lástima, cual sean los eventos y el contexto en el que tú puedas estar pues atravesando, déjame decirte que es un elemento que nos está limitando, mermando, restando y nos está impidiendo el que vengamos a degustar de esta justicia que Dios tiene servida en la mesa. Cuando la idea de esta salada empezó a hacerse un poquito más intensa y fuerte en mi corazón, déjame decirte que en esos tiempos, entonces la voz de Dios también se dejó ir. Y lo que Dios dijo a mi corazón es,
Es la única sal aceptable en tu vida, es la que yo digo que tú tienes y tú eres la sal de la tierra. Fuera de esa sal, no hay absolutamente ninguna otra cuestión de mala suerte que pueda estar implicado en el destino de bendición que yo he asignado para ti. Todo esto entonces me puso a mí en una posición en la que yo tenía que elegir. O seguir viéndome como víctima del diablo, de circunstancias y de Dios, o abrazar esa verdad en la que Dios me decía, la única sal que yo te doy es que tú eres sal de esa tierra, recíbelo. Fue así como yo tuve que elegir y tuve que posicionarme y ubicarme en la verdad que Dios hablaba en mi vida. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero quiero antes ir a la parte 3 porque hay una tercera hambre y sed que tiene que ver con los méritos y la retribución. Este asunto de los méritos se refiere a que cuando tú te has portado muy bien con Dios o has servido, has hecho, has ayudado al prójimo, tú piensas que has hecho todas esas cosas y de repente sucede una cuestión como pues un familiar con cáncer en la familia y empieza un caos interno porque los méritos que yo pienso que tengo no corresponden con los eventos que estoy atravesando. Y comienzan preguntas como, ¿cómo es posible que yo, que sirvo tanto a Dios o que hago o que ayudo o que, en fin, lo que tú quieras poner en la lista, digas, ¿cómo es posible que esté viniendo una situación tan mala que no me merezco? Y cuando entramos en este conflicto, el hambre y sed por entender cómo los méritos que he hecho y la retribución que Dios me da no casan, entro en un conflicto terrible, entro en una cuestión interna que me genera un caos. Y como mi enfoque ahora está en entender cómo es que yo siendo tan bueno, Dios me sale con estas cosas, o puede ser al revés, puede ser viceversa. Puede ser que los méritos obtenidos son de méritos y tú has cometido demasiados errores y han sido tus fracasos y han sido tus metidas de pata y entonces, por el contrario, Dios te habla de gracia y Dios te habla de amor y Dios te habla de perdón y tú en tu interior vives una situación en la que dices, yo no lo merezco y no lo puedo aceptar. Y vives una cuestión en la que te estás autocastigando y te ves en el banquillo de los acusados y esa hambre y sed de méritos te tienen ese mismo conflicto interno en el que no puedes venir y dejarte servir en la mesa de Abba. La pregunta entonces que viene dentro de esta hambre y sed de méritos y retribución puede ser algo como, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mi mamá? ¿O por qué a mi hermano? ¿Por qué a mi hijo? Y déjame decirte que yo no estoy aquí para darte las respuestas. Esto lo mencioné en la parte 1. Yo estoy aquí para compartir contigo cómo Dios en mi vida me ha traído de salir de estas hambres y sed de diferente nivel para venir y sentarme en la mesa que Él así me sirve. He estado, créeme, en estos 3 escenarios muchas veces en mi vida, pero he visto la fidelidad de Dios, he visto la fidelidad de mi papá, viniendo en medio de todos esos eventos para que con su espíritu yo pueda percatarme de esto que ocurre en mi interior, de esto que yo misma estoy alojando y que yo misma estoy muchas veces consecuentando. Sus palabras no son palabras de regaño, no son palabras de reprimenda o de castigo o de recriminación. Sus palabras son palabras de amor. Y sus palabras son palabras que me atraen para venir a iniciar este proceso de limpieza. Dice la escritura en el libro de Isaías que vengamos y dice, ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y la invitación que Dios nos hace no es ven y estemos a cuentas como cuando éramos pequeños y cometíamos algún error y nuestros papás nos estaban esperando en la casa.
con el cinto para darnos. Ahí sí, ¿verdad? Ven y vamos a estar a cuentas. Eso quizá lo vivimos cuando éramos pequeños, pero Dios no trabaja de esta manera. Y cuando Él te dice, ven y estemos a cuentas, Él está invitándote a venir y tener una conversación de uno a uno y de abordar esos asuntos para que entonces podamos escuchar su voz, dejarnos convencer y permitir que la limpieza ocurra y disfrutemos de libertad. Déjame decirte que hay una línea divisoria en este momento, pero esa línea divisoria no representa el que tú tengas que quedarte aquí para siempre. Esta línea entonces no es una línea que dice, si estás del lado derecho, ni modo, ahí te vas a quedar. Esa línea divisoria es solamente para que la ilustración te permita a ti, pues, visualizar cómo es que todos estos asuntos nos están robando de poder disfrutar de la justicia de Dios en nuestra propia existencia. ¿Cómo entonces me muevo de aquí, donde estoy muriéndome de hambre literalmente, porque yo estoy deseando otro alimento, yo estoy deseando otra comida, yo quiero seguir cazando que mis méritos y lo que recibo a cambio coincida? Yo sigo tratando de, pues, verme como hijo de Dios, pero pobre de mí, pobre de mí. O sigo alojando el hecho de este coraje que cargo por dentro y que digo, Dios los bendiga, pero, pero voy a ver cómo Dios les hace probar un poquitito de lo que a mí me hicieron. Hoy Dios quiere decirte que si hay salida y que si hay acceso a esa mesa, que si estas cosas están trabajando dentro de ti, Él es poderoso y Él es capaz de transformarlas. ¿Qué es lo primero que tuvo que suceder en mi vida? En mi vida lo primero que tuvo que acontecer es salirme de los automáticos. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de hambre y sed de justicia, en automático decimos amén. Sí, por supuesto, claro, yo ahí estoy. Pero Dios a mí me tuvo que poner un alto y decir, a ver, mamita, primero vamos a ponerle pausa a esta situación en la que tú rapidito contestas que sí. Segundo, Dios entonces me trae a permitir que su espíritu me comience a señalar aquellas áreas en mí en las que se alojan este tipo de asuntos, que ahí andan dando vueltas y lo único que yo sé es orar y orar y orar y no sé qué más. Es por eso que tú y yo necesitamos comprender el proceso que Dios realiza en nosotros y lo que Él es poderoso para realizar si se lo permitimos. Recuerda que lo que es nuestro enfoque en esta sección es poder comprender cuál es mi parte. Y de eso es de lo que vamos a continuar hablando. El comensal, entonces, que tiene hambre y sed de justicia, Dios le llama de una manera. Le llama justo. La escritura dice, el justo florecerá como la palmera. La escritura dice, a él correrá el justo y será levantado. Y en repetidas ocasiones Dios hace referencia al justo y nosotros, cuando oímos esa palabra, sabemos que somos hijos de Dios. Pero la palabra justo ya no suena como un compromiso mayor. La palabra justo nos suena como alguien que no se ha equivocado nunca, alguien que no comete errores, alguien que pues ya tiene un nivel espiritual bien, bien adelantado. Y es precisamente aquí en donde se encuentra el meollo de lo que Dios quiere traer a nuestra existencia. Dios dice que si tú has recibido en tu corazón el regalo de la salvación que te ha sido concedida por gracia, tú has sido constituido dentro de estos términos. Tú eres justo. Para nosotros, esta palabra puede no ser una palabra de mucho uso porque no nos identificamos con ella.
pero la única forma en la que yo puedo ver a Dios erradicando el hambre de venganza, el hambre de lástima y el hambre de méritos es viniendo a esta realidad en la que Él así me ha posicionado. Él dice que tú eres justo. Nosotros tenemos una serie de peros a eso que Él así ha establecido. Pero yo tengo esta situación y cuando la arregle Dios, puede ser que yo empiece a verme ahí. El asunto aquí, queridos hermanos, es que Dios nos ha constituido dentro de estos términos de justicia y lo ha hecho ya y lo ha hecho por medio de Jesús. Nosotros nos aceptamos como perdonados, nosotros nos aceptamos como redimidos, nos aceptamos en su salvación, pero es necesario que nos aceptemos en su justicia. Y Él quiere que entiendas que esta palabra justo tiene todo que ver con tu realidad, con tu existencia y con tu vida presente. Como puedes ver en esa mesa, hay un comensal que se está disfrutando el banquete y está a un lado el encargado de servir esa mesa. Pero ¿cómo puede este individuo mirarse como justo dentro de este escenario? Y aquí está la respuesta. Permíteme, me voy para adelante, que se fue para atrás. La escritura en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2, nos habla de un sol de justicia. Y dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Dios presenta a Jesús como el sol de justicia. Y el sol de justicia es un sol que alumbra, es un sol que ilumina. Y el justo es la persona que ha aceptado que su vida pueda contemplarse y mirarse a la luz exclusiva de este sol. Esta personita entonces, que es el comensal, ha aceptado que no hay otro foco de iluminación, no hay otra fuente de luz en la cual él pueda aceptarse a sí mismo. Él entonces ha rechazado otras fuentes que por ahí pueden venir a tratar de calificarle como alguien que le falta mucho, que está reprobado, que comete muchos errores, que da un paso para adelante y 7 para atrás. En fin, todas esas otras fuentes que pueden venir a querer iluminar tu vida para que tú puedas verte debajo de estas. Aquí en este escenario nosotros vemos que la única fuente que este individuo ha aceptado para poder mirarse, para poder contemplarse, es el sol de justicia. Nosotros tenemos ya, pues, por hecho el que Jesús nos ha rescatado, que el que Jesús ha vencido al pecado. Sin embargo, vemos al sol de justicia de lejos y nos aceptamos en su luz, pero también nos aceptamos en la luz de muchos otros focos y de muchas otras fuentes de iluminación. Para venir a esta mesa es necesario primero identificar y el poder nosotros reconocer cuál es la fuente de luz en la cual yo me voy a poder ver y aceptar a mí mismo. ¿Cuál es la fuente de luz? Y necesito resolverlo, porque de lo contrario voy a continuar viéndome como alguien a quien Dios ha perdonado, pero alguien a quien todavía le hace falta mucho camino por recorrer y que, bueno, es una complicación en su vida. El sol de justicia es esa promesa que Dios hizo para nosotros y que se ha completado en lo que Él realizó a nuestro favor. El sol de justicia no está ahí para adornarnos, ni está ahí para venir y ser una esperanza en la que nuestros problemas se van a resolver. El sol de justicia es la fuente que tú necesitas hoy identificar como la única que puede venir y calificar tu condición y tu estado actual. Es cierto, nos sobran alrededor familiares, gente, amigos, conocidos y aún nuestras propias memorias que vienen a recordarnos asuntos pendientes que, según esto, no están aún resueltos. Pero el justo se mira a la luz del sol de justicia.
Y es ahí donde tú y yo somos este día confrontados y traídos para reconocer nuestra verdadera identidad. Ahora, Dios hizo posible lo imposible. Tú puedes pensar entonces que en tu propia capacidad y en tu propio desempeño, eso de ser justo, pues la verdad, te queda bastante grande el saco. Dios hizo posible lo imposible. Lo que nosotros no podíamos realizar en nuestras propias fuerzas, Dios lo realizó y además se comprometió a hacer que esto fuese una realidad. En Hebreos 8:12 dice, porque yo seré propicio a tus injusticias. Y lo he puesto personalizado. Esas injusticias, pues son las que de alguna manera tú y yo hemos cometido. Y por otro lado también están aquellas que otras personas han cometido en nuestra contra. Dios aquí está diciendo entonces que Él va a intervenir en nuestras injusticias, que Él va a venir y va a provocar un cambio. La palabra propicio pudiera por ahí entenderse como que Dios es misericordioso o benevolente y pudiera interpretarse esto como, bueno, es que Dios me vino a ayudar en mis injusticias. Y qué cosa tan alejada de la realidad, porque Él no vino para echarnos una manita y pues hijito, pues estabas bien amolado y ahora ya vas un poco mejor y ves a Dios como alguien que vino como a atenuar la gravedad de aquello que pues nosotros hicimos o otras personas cometieron para causar daño de este lado. Dios entonces está diciendo que Él va a ser propicio. Este es su pacto. Escúchalo muy bien, este es su pacto. Y un pacto no son palabras al vuelo ni al viento. Este es su pacto. Y Dios no se retracta de aquello que ha hablado. Él dice que va a ser propicio en nuestras injusticias y la palabra propicio no es una ayudadita, sino es un pago. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Propicio es un pago. Y aquí Dios está hablando y diciendo, es que yo estoy hablando, pero hay detrás la liquidación de una deuda. La palabra propicio es un pago que Jesús hizo para saldar una deuda. Y que de esta manera tú y yo entonces pudiésemos ser constituidos justos. Oye, ¿y qué va a pasar con todos los errores y fracasos de mi vida? ¿Acaso Dios va a venir y va a borrar esos asuntos de mi mente? De ninguna manera. Dios va a intervenir en esas memorias que eran memorias de injusticia y las va a transformar hasta convencerte en la identidad en la cual hoy Él así te ha establecido. Dios no está considerando si te va a ser justo la próxima semana. Dios no está en su mente pues debatiendo. Vamos a ver cómo te portas, vamos a ver cómo va todo, voy a ir checándote, ¿eh? Y la próxima semana te evalúo y te mando el reporte para ver si entonces entras dentro de esta definición. Queridos hermanos, Dios ya efectuó este pago en nuestro favor. Dios ya saldó nuestra deuda. Y el haber realizado eso a favor nuestro, hoy nos hace no solamente el ser llamados hijos de Dios, sino que nos ha constituido como justos. Y si en tu mente la palabra justo es sinónimo de inocente, pues déjame hacer aquí la diferencia y marcártela, porque Dios no está diciendo que eres justo porque tú nunca has cometido nada malo o nunca te han hecho nada que te haya dañado. Dios está hablando que tú eres constituido justo y es que Él está hablando de una posición en la que tú antes eras digno y eras un reo de muerte y estabas sentado en el banquillo de los acusados y hoy por gracia te ha sido concedido un lugar que Jesús mismo posee. Al que no cometió pecado,
por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú no eres una persona a la que se llame inocente y tú tampoco eres una persona a la que Dios llame condenado. Tú eres justo. Y aquí radica el nosotros comenzar a dar pasos en la dirección de poder recibir esto que Dios dice que nosotros somos y poder despojarnos de todas esas otras hambres y sed que mencionamos anteriormente y venir definitivamente a sentarnos a esa mesa. Dios entonces no solamente nos presenta lo que Jesús hizo a nuestro favor, sino que también nos trae a que podamos visualizar estos otros dos factores que comprenden todo lo que el libro de los Salmos, capítulo 23, que leímos al inicio, nos presenta. Nos habla de que está presente Dios, que está presente el pan en la mesa, que está presente el comensal y los angustiadores. Ahora venimos aquí nosotros a ver que tenemos a Dios sirviendo la mesa. Y lo que hay que tener clarísimo con respecto a este servicio que Dios realiza. Y lo vuelvo a repetir, este servicio que Dios realiza. Y es que la palabra servicio muchas veces no está ligada con Dios, porque hemos crecido en un contexto en el que le sirve a Dios soy yo. ¿Cómo vienes tú a decirme que Dios sirve la mesa? Dios es el que sirve la mesa y Él mismo así lo asevera. Él te pone la mesa y tú te sientas a comer. Él entonces está sirviéndote y deja para nosotros bien claro el hecho de que su justicia es una justicia eterna. Y la palabra eterna está en negritas porque la justicia de Dios te es dispensada sin interrupciones. La justicia de Dios, el que tú puedas gozar y posicionarte como justo, no es un asunto eventual y mucho menos que está sujeto a tu conducta y a tu comportamiento. Dios no te manda una evaluación cada noche a tu casa por texto o por email reportándote si ese día llenaste los factores de justo que competen a esa palabra. No hay peor engaño, no hay peor engaño que el considerar a Dios una persona que cada día está, pues, de alguna manera en el análisis de mi vida para ver si yo puedo alcanzar el puntaje que me califica como tal. La justicia de Dios es justicia eterna. Y aquí nosotros podemos entonces percatarnos de que esto nos está siendo dispensado sin ninguna clase de miramientos. Dios te ha hecho justicia y Dios tiene servida su justicia para aquel que la quiera comer. Y aquí está el punto principal de lo que Dios nos está hablando. Dios no le mete la justicia a cucharadas a la fuerza a nadie. Nosotros podemos ver como mamás, podemos ver que nuestros niños cuando son pequeños no comen y nos preocupa y luego los sentamos y los medio forzamos y a veces pues de mala manera. Pero la preocupación porque no coman nos empieza a consumir y empezamos a hacer barbaridades. Bueno, pues Dios no trabaja así. A Dios no le gana el estrés y entonces te agarra y te amarra a la silla o empieza a trabajar contigo si no comes esto y esto y esto y esto. Dios no le mete la comida a la fuerza a nadie. Dios sirve la mesa y el que voluntariamente quiere venir y sentarse, Él lo alimenta y lo sacia. Y su justicia es eterna. Él ha dado la sentencia de que en Cristo tú has sido constituido justo y cada día en los que tú puedes de alguna manera ver que en tu interior se asoman estas hambre de venganza, de victimización o de méritos y retribución, Dios está ahí presente para llevar a cabo esto que en Isaías Él nos dice, ven y estemos a cuentas.
Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La justicia de Dios entonces es permanente, inalterable, inamovible. No hay nada que pueda hacer a Dios cambiar y desistir de la sentencia que Él ha dictaminado a tu favor. Que tú la recibas, que tú te la creas y que tú elijas así recibirla, es donde la pelota se posiciona del lado de tu cancha. El último factor dentro de estos 4 que venimos nosotros describiendo está el pan vivo, el pan que está en la mesa. Y Jesús dijo de sí mismo, dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es que ese pan vivo no es otro alimento más que Él mismo. La vida que Jesús es, la vida que Jesús nos ha dado, es la que te es servida y ese pan es un pan que vivifica. No es una comida nada más que te sabe bien y que te hace pasar bien el rato o que te calma. Es un pan que vivifica. Cuando te sientas verdaderamente a comer de esa mesa, déjame decirte que el alimento que ahí te he servido te va a vivificar espíritu, alma y cuerpo. Enterito, completito. Este pan vivo no es una cuestión que nada más espiritualmente te va a alimentar, como se maneja por ahí. Espiritualmente te va a alimentar. No, este pan vivo opera en todo nuestro ser. Y yo soy testigo de esa realidad. En el testimonio con el que inicié esta tarde, te estaba hablando de una cuestión en la que hablan de una enfermedad progresiva que no hay manera de detener y ahora Dios nos permite únicamente ver sus espaldas. Este pan vivo es un pan que transforma. Este pan vivo es un pan que tiene la capacidad de vivificar también nuestros cuerpos mortales por su espíritu. Es por esto, queridos hermanos, que ha llegado el tiempo de que los hijos nos sentemos a la mesa. Y dejemos de pensar que la mesa que Abba sirve es una mesa que está allá. Y comencemos a entender que esta mesa la tengo por dentro y está en mi interior. Por lo tanto, podemos nosotros venir a esta reflexión y con esto poder nosotros elegir en dónde nos vamos a posicionar. La pregunta con la que completamos esta sección es ¿quién eres tú? Y esa pregunta, por favor, no la recibas de mí. Dios mismo es quien a todos y a cada uno de nosotros nos cuestiona al respecto. ¿Quién eres tú? ¿El hijo vengador? ¿El hijo víctima? ¿El hijo que vive en esa vida meritoria? Y utilizo la palabra hijo porque es a nosotros a quienes Él nos está hablando. ¿O eres a quien Dios ha hecho justo y reconoce que no es por méritos ni por obras, ni por el asunto de cumplir una serie de requisitos que Dios me va a calificar como tal y el entender que esto ha sido por amor? Y el venir y bajar todos mis argumentos, todos mis peros, es que no puedo ser justo porque, mira, esta situación se dio y hasta que yo no la vea sanada y no la vea limpiada, no puedo ser justo. Nosotros así trabajamos. Nuestra cabeza siempre está, primero Dios tiene que sanar esto, limpiar esto, quitar esto, y entonces voy a dar un pasito. Al revés, queridos hermanos, al revés. Primero venimos y nos posicionamos en este regalo, porque es un regalo que así nos ha sido provisto. Y nos aceptamos a la luz del sol de justicia.
y podemos vernos ahí que empieza a activarse esta promesa y empezamos a ver qué rico sabe el pan en esa mesa. Y empezamos de alguna forma también a ver lo espantoso que sabe el pan de la víctima, el del vengador, o el de la vida meritoria en la que vives asfixiado. Porque el que está en esa vida meritoria, tratando de conciliar su conducta con los eventos que están pasando afuera, está asfixiándose. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y esa decisión no la puede tomar la gente que te rodea. No son tus familiares, no es tu cónyuge, no son tus hijos, no soy yo. Esa decisión la tomas tú mismo. Eliges creerle a Dios y dejarte de todas esas ideas en las que has crecido a lo largo de tu vida para poder verte y mirar a Dios que te ha constituido justo. O sigues en el juego de las artimañas del diablo que te traen con un hambre, pero con un hambre que no es de justicia. Los hijos hambrientos de justicia somos saciados. Ven a la mesa y siéntate. Ven a la mesa y cede a todos tus argumentos que hasta ahorita has de alguna manera abrazado y pensado que la única alternativa que tienes es la de seguir orando y orando y orando para que Dios algún día me dé chance de ya no sentir esto más. Él está presente y Él está activo. Dios no solamente está contemplando tu corazón, Él está presto para intervenir. Con esta parte, entonces, cerramos esta sección en la que Dios nos hace ver que son 4 factores los que están contenidos dentro de su promesa y que los 4 son importantísimos, que uno sin el otro no trabajan y que los angustiadores son ese escenario sobre el cual Él ha prometido darnos así la victoria. Con esto, entonces, queda tu decisión y queda tu elección. Y cerramos con lo que Dios nos trajo en la parte 1, cuando comenzamos hace 3 semanas, hablándonos de cuál es el efecto de la justicia. Él nos habló diciendo, el efecto de la justicia es paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Es ese efecto de la justicia que Dios anhela que sea una evidencia en nosotros. Que yo no necesite decirle a las personas, no, sí, yo estoy bien tranquilo, de veras que estoy bien tranquilo. Cuando en realidad mi ser manifiesta todo lo contrario. Dios quiere que el efecto de la justicia sea evidente en nosotros, de tal manera que las palabras estén de sobra para poder evidenciar esta transformación que se produce en la vida de aquellos que así la reciben. Nos dice Jesús en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador no es alguien que anda apagando fuegos o que anda amaestrando pues fieras. Un pacificador es alguien que ve el efecto y la labor de la justicia en su interior operando permanentemente. Y ese pacificador que vive el efecto de la justicia, no nada más lo vive para que él esté bien. No vive este efecto nada más para él sentirse mejor, sino que es una extensión y un suministro de estos efectos en la vida de todos aquellos que le rodean. Un pacificador, no lo confundas, no es alguien que anda todo el día hablando de paz. Un pacificador es alguien que vive
los efectos que esta justicia produce y por consiguiente la paz se le sale por los poros. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios y ha llegado el momento de venir a sentarte a la mesa. Despojémonos pues de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante. Puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojarte de todas estas cosas que te han causado tanto peso por mucho tiempo es más sencillo de lo que tú así pudieras pensar. Vengan a mí los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Dios está presente y Dios está activo. Respóndele a su pregunta, atrévete a creerle y ve aquello de lo que Él es capaz de hacer. Padre, gracias por tu palabra viva, por tu palabra hablada oportunamente al corazón de cada uno de tus hijos. Yo te doy gracias porque los angustiadores están ahí. Podemos verlos, pero te vemos a ti como el sol de justicia brillando en todo su esplendor, sabiendo que la justicia no nos ha sido provista para el futuro. La justicia está servida para el presente y es eterna. Así que todos los que estamos aquí esta tarde recibiendo esta palabra, somos alumbrados y venimos a la comprensión de nuestra parte y nuestra posición para participar de manera permanente, de manera voluntaria de este banquete que está a nuestra disposición. Gracias porque tú estás a cargo de todos y cada uno de los angustiadores. Tu promesa es infalible. Tu promesa es permanente y inmutable. Podemos descansar en que tú no hablas por hablar y que tu palabra crea. Gracias porque eres fiel para cumplir todo lo que has prometido. Y porque tu victoria no es una victoria en cuestión, es una victoria que tú ya has dictaminado a favor de tus hijos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en la vida de cada persona que se dispone a escuchar y a recibir tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues a todos, gracias por estar presentes en esta sesión. Reciban un abrazo muy cariñoso y estamos en contacto próximamente. Continuemos recibiendo esta justicia y disfrutándola. Un fuerte abrazo. Que pasen muy buenas tardes.